Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, tanto tiempo. Bienvenidos a otro encuentro del diario de esta profe, de todos los jueves, hoy en horario especial. Gracias por estar ahí. Bueno, hoy con un tema que para mí de alguna manera conecta a la educación o a este proceso de enseñanza y aprendizaje con la innovación, ¿no? Cuando pensamos siempre en cómo tener una escuela más ayornada, de alguna manera innovadora, que tenga en cuenta qué es lo que precisan nuestros niños y nuestros adolescentes para aprender hoy en día. Muchas veces nos vamos hacia el camino, ¿no?, de la tecnología y estamos evaluando a ver si tienen herramientas, si desarrollan, ¿no?, estrategias como para incorporarse en el mundo y en la vorágine, ¿sí?, del día de hoy, de este mundo tan globalizado que necesita, ¿no?, de tantas herramientas y estrategias que tienen que ver con la tecnología. Pero a mi entender, el tema de hoy, ¿sí?, de alguna manera es como el top 5, el top del top 5, digo yo, porque considero que la metacognición es la herramienta fundamental que todo niño, todo adolescente, ¿sí?, y nosotros también adultos necesitamos como para seguir aprendiendo, para seguir motivados, para seguir justamente de alguna manera interesados y artífices de nuestro propio proceso de aprendizaje, ¿sí? La realidad es que todos aquellos que de alguna manera pueden pensar sobre su propio pensamiento, ¿sí?, tienen como, 10 pasos ganados, porque de alguna manera entendieron, ¿sí?, cómo procesan la información, cómo se acercan de manera más fácil y autónoma al conocimiento. Y yo creo que este proceso, que realmente es muy sencillo, ¿no?, de estimular en un niño y en un adolescente, muchas veces se deja de lado en la escuela, ¿no? Es como que es un proceso que en general los chicos empiezan como a vivenciar cuando se acerca el final del secundario, cuando empiezan a tener que tomar decisiones sobre su futuro próximo, sobre, dónde se van a incorporar a nivel social, ¿no?, y a nivel laboral. Entonces ahí empiezan como a tener cierto registro, ¿no?, de en qué me siento pleno, qué me sale fácil, o sea, en qué me siento vivo, o de alguna manera cómo me es más fácil, ¿no?, aprender, qué es lo que puedo transmitir, como ese proceso de reconocimiento, ¿no?, que tiene que ver con estos últimos años del secundario, como para ya estar alistados para la vida después en sociedad y en la vida laboral. Pero la realidad es que la metacognición, que es esta capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, la podemos estimular desde nivel inicial, ¿sí?, desde jardín maternal, vamos a decir, desde los más pequeñitos, como para que ellos vayan a través de todo este proceso escolar, ¿no?, todo el camino que llevan y que transcurren durante todo el sistema educativo, vayan descubriéndose y sepan de qué manera, ¿sí?, o cómo piensan, ¿sí?, cómo aprenden. De esto se trata justamente el tema de hoy. Bien, primero que nada me gustaría como echar un poquito de luz sobre este tema, porque muchos lo conocemos y ya lo venimos trabajando hace años, ¿no?, en educación, pero hay una gran parte, ¿sí?, del sistema educativo que ni siquiera conoce, digamos, su significado, o sea, no tiene idea de cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus bases. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿sí?, por el significado básico, ¿sí?, la definición de diccionario, vamos a decir, de lo que tiene que ver con la metacognición. Es la habilidad de una persona para, y les leo, reconocer cómo aprende, ¿sí?, identificar qué estrategias le sirven para aprender, darse cuenta de qué siente, ¿sí?, cuando está frente al aprendizaje, evaluar sus propios errores, ¿sí?, regular sus emociones en esta situación de aprendizaje y tomar decisiones conscientes para poder mejorar, ¿sí? Todo esto, que ya, como les decía hoy, tiene mucho vínculo en general con el secundario, ¿no?, con empezar a aprender a hacer mapas mentales, a resumir, a ver de qué manera puedo yo llegar a abarcar toda esta cantidad o este volumen académico, ¿no?,
muchas veces se pone solamente en funcionamiento en ese nivel, si es que se pone, ¿no? O cada uno va como haciendo sus propios pasos, ¿no? Y indagando, cada alumno dice, no, yo la verdad que a mí me viene bien, no sé, me es más fácil estudiar usando fibras de colores, resaltando, haciendo resúmenes, ¿no? Como que ahí empiezan como a descubrirlo, pero la realidad es que es una herramienta que podemos estimular muchísimo antes, ya les digo, desde el jardín. Bien, podríamos resumirla en una pregunta clave, dice, ¿sí? ¿Qué está pasando dentro de mí mientras estoy aprendiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en mi cerebro, particularmente mientras estoy aprendiendo? Cuando un alumno puede responder a eso, deja de ser un receptor pasivo, ¿sí? Como si fuera una latita que la están llenando, ¿sí? O un tapercito que están llenando, y se convierte en protagonista absoluto de su propio aprendizaje, ¿sí? Como que de alguna manera estamos estimulando esa autoestima, ¿sí? De sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque yo sé que de esta manera me voy a apropiar más fácilmente del conocimiento, porque ya me conozco, ¿sí? Ya sé, entonces no voy a agotar otros caminos o perder energía en otras estrategias, otras herramientas, cuando yo ya aprendí a conocerme. Y qué mejor, como siempre decimos, que utilizar este lugar tan propicio, digamos, como para que todos lleguen a tener estas estrategias y a conocerlas, como lo es la escuela, ¿sí? Tener estos grupos así como tenemos en el aula y poder cada profesor o cada docente desde su lugar y desde su función estimular esta herramienta, ¿sí? Esta capacidad, más que nada. Bien, la metacognición incluye 3 grandes procesos, ¿sí? Y esto es muy teórico, pero está bueno para saberlo porque en realidad nos va de alguna manera, como docentes y como profesores, clarificar a ver a dónde apunta, ¿sí? ¿Qué es lo que, el para qué, ¿sí? Bien, la metacognición incluye 3 grandes procesos. Dijimos uno, el autoconocimiento, ¿sí? Saber qué me cuesta, qué me resulta más fácil, cómo aprendo mejor, ¿sí? La autorregulación, por otro lado, poder detenerse, revisar estrategias, ¿sí? Analizar, o sea, ser crítico de las estrategias que estoy implementando, cambiar caminos, pedir ayuda también, como no. Y después, el tercer gran proceso es la reflexión consciente, ¿sí? ¿De qué se trata? Analizar errores, analizar esas emociones, la frustración que muchas veces se genera cuando tenemos que estudiar, ¿sí? Mucho volumen académico y pasan las horas, pasan los minutos, se acerca el momento de la prueba y tal vez hay un gran volumen académico que todavía no pudimos estudiar y demás. Y en función de eso, ¿sí? Establecer esos logros, ¿sí? Para aprender de ellos, para decir, bueno, yo con esta estrategia la verdad que no resultó, no me fue bien, ¿sí? ¿Cuál es la que puedo aplicar? ¿Cuál es la que me va a dar mejores resultados? Bien. ¿Por qué hablar de, como decíamos hoy, de metacognición? Hoy es hablar de innovación educativa, ¿sí? Porque la realidad es que cuando hablamos de educación y hablamos de innovación, siempre la cabecita se nos va para lo que es la tecnología, ¿sí? La tecnología, cómo hacer para que los chicos tengan más acceso, ¿no? Más acceso a estas herramientas, como para que no se queden afuera de nada. Pero la realidad es que estamos dejando de lado esta capacidad, tal vez que de alguna manera los va a fortalecer, ¿sí? O les va a dar las herramientas como para después seguir aprendiendo, ¿sí? Para no solamente aprender en el sistema educativo, sino también después tener esa resiliencia necesaria para seguir aprendiendo cuando están trabajando, cuando están en grupos, ¿sí? Cuando tienen que aplicar toda la información que recibieron antes. Entonces, la verdadera innovación educativa no pasa solamente por usar tecnología, ¿sí? O cambiar metodología, sino formar alumnos capaces de, ¿sí? Pensar críticamente, adaptarse. Piensen, ¿no? Cuando estamos hablando de educación y estamos hablando de educación es lindo pensar también a nuestros alumnos en ese momento en que se tengan que insertar, ¿sí? Socialmente, ya sea en la facultad o a nivel laboral. Entonces, si nosotros vamos a estar formándolos, ¿sí? Y de alguna manera facilitando este tipo de estrategias, nuestros chicos van a poder pensar críticamente, ¿sí? Van a poder adaptarse, ¿sí? A estar en diferentes grupos sociales, en diferentes contextos y demás. Van a poder resolver problemas, regular emociones, trabajar con otros, tan importante también, y aprender de manera autónoma, ¿sí? Ser
cada vez más independientes en esto de poder ser artífices de su propio aprendizaje, ¿sí? Con certeza. La metacognición transforma la educación porque pone al estudiante en el centro, ¿sí? Desarrolla autonomía, fortalece las funciones ejecutivas, mejora la autoestima académica, ¿sí? El creer que puedo, o sea, yo me conozco y como me conozco, ¿sí? Sé que voy a tomar el camino que me dé seguridad. Y convierte al error en una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Cuando estamos pudiendo reflexionar sobre nuestro propio pensamiento, ya dejamos de lado este concepto del error erróneo, ¿no? Que es como, bueno, el sentirse culpable por haberse equivocado y demás. Al contrario, lo vemos como algo hasta constructivo, porque sabemos que cuando nos equivocamos, ¿sí? Es un momento espectacular para que esa información de ese error que se generó se guarde en nuestra memoria de largo plazo. Y eso es sencillamente neurociencia pura, ¿sí? Cuando un niño empieza a darse cuenta que el error no es sinónimo de una docente que pone mala cara o enojo, y que por el contrario el error es sinónimo de, bueno, mirá, qué bueno que se te dio esta oportunidad, porque ahora no te lo vas a olvidar más. Yo siempre le digo a mis chicos, a mis hijos particularmente, cuando hay alguna frustración de esa índole, ¿no? De sentir, me equivoqué, me salió mal y qué sé yo. Está bueno estimular que en esas situaciones ellos puedan de alguna manera focalizar toda esa energía en, ahora sí lo aprendí, ¿sí? Mira, de esta situación que fue un error, que me equivoqué, que no me salió, que me frustró y que tantas otras cosas, podemos reflexionar, y justamente esto es la metacognición, decir, bueno, mira, qué bueno porque ahora no se me va a olvidar, ¿sí? Ahora lo aprendí. Tratar de capitalizar esas situaciones como situaciones casi ideales, ¿no? De aprendizaje. Bien. Bueno, la escuela del futuro necesita alumnos que sepan aprender, ¿sí? No solamente repetir información o cajitas ahí vacías que se pueden llenar de información y que en realidad se pierde apenas salen, como siempre decimos, del aula, ¿no? Estaría muy bonito que uno pudiese de alguna manera guardar información en la memoria de largo plazo a través de esta capacidad, ¿sí? De la autorreflexión, ¿sí? Del pensamiento y del aprendizaje. Bien, vamos a mirar a la metacognición. Ustedes saben que siempre que tocamos algún tema, acá en el diario de la profe, lo pasamos por 3 perfiles, uno el de la neurociencia, el otro el de la teoría del apego y el otro el de la inteligencia emocional, ¿sí? En este primer momento vamos a llamar a la valijita de las neurociencias, que nos va a ayudar a ver por qué, ¿sí? El aprendizaje no es puramente intelectual, ¿sí? No es puramente académico, vamos a decir. Es profundamente emocional y corporal. Llamamos a la valijita de las neurociencias porque nos viene a ayudar, ¿sí? Con herramientas para, de alguna manera, facilitarnos el camino a nosotros, ¿sí? A los profes, a las docentes, a los formadores, para no seguir machacando con estrategias totalmente arcaicas, ¿sí? O añejas, viejas, ¿sí? Que ya quedaron obsoletas, sino recurrir a herramientas y estrategias que nos hagan nos allanen el camino como profesores para estimularlos, a nuestros alumnos, ¿sí? En lo que tiene que ver con la metacognición, y obviamente dándonos todos los fundamentos, ¿no? De cómo funciona el cerebro, nuestro cerebro, el cerebro de nuestros alumnos. Bien, cuando hablamos de metacognición, estamos activando funciones cerebrales superiores, ¿sí? Principalmente vinculadas a la corteza prefrontal, que es esta que está acá adelante, ¿sí? La corteza prefrontal de todo ser humano, ¿sí? Es la responsable de la planificación, ¿sí? De la atención, de la toma de decisiones, el control de impulsos, la flexibilidad cognitiva, la reflexión y la autorregulación. Miren, sí, la corteza tiene un gran papel, ¿sí? En lo que tiene que ver con nuestras habilidades, ¿sí? Bien, desde la neurociencia sabemos algo fundamental, ¿sí? El cerebro aprende mejor cuando puede reflexionar sobre lo que hace, ¿sí? Cuando le da sentido, cuando hay un para qué, ¿sí? El por qué sí, ¿sí? Es un cómo sí. Si nosotros no tenemos idea de cómo está funcionando nuestro cerebro, lo más probable es que sea un cómo sí, que estemos como aprendiendo, como recordando, como memorizando, ¿sí? Pero que todo eso se pierda instantáneamente o casi instantáneamente. Pero como profes y como docentes, siempre que estamos persiguiendo esto, ¿no? Que sea algo duradero, que deje huella, ¿sí? Que tenga sentido y demás. Así que, volvemos a repetir esta premisa. El cerebro aprende mejor cuando puede reflexionar
sobre lo que hace, ¿sí? Si yo les pongo un ejemplo, el ejemplo más clarito que tenemos a mano y más los de mi generación, son los ejercicios matemáticos, ¿no? Si uno puede, que tal vez, cuando está resolviendo una situación problemática de matemática, contarla y explicarle al otro, mirá, yo la resolví de esta manera, lo pensé de esta forma. Los niños chiquititos cuando te dicen, ay, ¿eso es de multiplicar o eso es de dividir? ¿No? Que como que quieren como ir directamente a la teoría, decime cuál es la solución. Bueno, la realidad es que cuando podemos reflexionar sobre los pasos, ¿no? Para resolver una situación problemática y se lo podemos explicar a alguien, ¿sí? Ese es el mejor proceso, ¿sí? De reflexión. El mejor proceso de reflexión sobre lo que estamos haciendo. Bien, cuando un alumno, ¿sí? Explica cómo resolvió un problema, identifica un error, compara estrategias, verbaliza emociones o evalúa su propio proceso, ¿sí? Está fortaleciendo conexiones neuronales mucho más profundas, ¿sí? Porque en sí es artífice de su propio aprendizaje. Se está viendo, se está observando, es como si se hubiese salido de su cuerpo, ¿sí? Y desde afuera se está observando cuáles son todos los procesos mentales que está llevando a cabo. Ahí es cuando realmente el aprendizaje es significativo, ¿sí? Y de eso se trata la metacognición. La metacognición favorece la memoria significativa, esa que se va a largo plazo, como decimos siempre, el aprendizaje profundo, el aprendizaje real, el aprendizaje significativo, ¿sí? El que deja huella, pensamiento flexible, porque la realidad es que muchas veces voy a pensar una cosa, pero voy a terminar refutándola con otra, ¿sí? Porque me voy a ver en el camino, a ver qué hice. ¿Tomé este camino? ¿Tomé el otro? ¿Qué decisión tomé? ¿Sí? Entonces lo más probable que ese ejercicio, ¿sí? Haga que mi cerebro, esa parte prefrontal, sea cada vez más plástica, ¿sí? Más flexible y no inflexible y con rigidez, que eso hace que justamente nada quede en la memoria de largo plazo. Y autonomía, obviamente, y favorece a la autonomía cerebral, ¿sí? A ser cada vez más autónomos. Disminuye la sensación de fracaso, porque querer es poder, y siempre que estemos ejercitando, ¿sí? Una capacidad como esta, más la ejercitemos, más la vamos a desarrollar, y cada vez que se nos ponga enfrente una situación disruptiva que nos genere esa sensación de, fracasé, me equivoqué, el error, qué sé yo, siempre voy a tener la capacidad, esa resiliencia de decir, bueno, voy a probar por otro camino, voy a probar de otra manera, ¿sí? En vez de con un mapa mental, lo voy a hacer con un dibujo. Después, en lugar de hacerlo con un dibujo, y lo voy a hacer con, no sé, con imágenes. O tal vez, no sé, necesite estudiarlo de otra manera. Pero volverme tan flexible, ¿sí? Que siga apostando y que me vuelva cada vez más resiliente a esa frustración, ¿sí? Bien, miremos a la metacognición desde la inteligencia emocional. Ya la miramos desde la neurociencia, ahora vamos a mirarla desde la inteligencia emocional. No existe aprendizaje, primero que nada, ¿sí? El gran título, no existe aprendizaje sin emoción. Y eso es real. Es como lo que decíamos hoy. Si no, estamos en un gran como sí. Y el como sí es el típico, ¿no? Que la docente llega al aula, el profesor llega al aula, diserta, habla de su tema, ¿sí? Pero no tiene la picardía tal vez de generar en los alumnos una situación de sorpresa, una situación de disparador, ¿sí? Mental ahí, emocional, para vincular ese contenido con una emoción que en general tiene que ver con algo que nos despierte el interés, ¿sí? Una sorpresa, una novedad, ¿sí? Algún estímulo visual, algún estímulo sonoro, algún estímulo físico también, ¿sí? Kinestésico. Es una herramienta que ya hace años, ¿no? Esta de justamente apelar a las emociones, digamos, para vincular el contenido o para guardar el contenido en la memoria a largo plazo, hace años que se estimula esto en educación, pero yo siento que de alguna manera hay cierta reticencia, ¿sí? A ponerlo en práctica. Lo veo en mis horas como profe, yo voy a diferentes colegios, a universidades y demás, y lo que gana siempre, la realidad es que gana esa zona de confort, ¿no? A la que nos acostumbramos, porque en realidad aprendimos de esa manera. Aprendimos así, aprendimos a que los profesores no vinculaban los contenidos con nuestras emociones. O sea, el profesor llegaba y decía, hoy vamos a aprender a, qué sé yo, no sé, la geografía de Argentina, ¿sí? Y tal vez
por desconocimiento absoluto, ¿no? Porque esto nadie hacía nada a propósito y adrede para que no funcionara, sino porque la realidad es que el conocimiento se impartía de esa manera, ¿sí? O sea, hoy vamos a aprender de tal o cual lugar, ¿sí? De la geografía, de la historia y demás. Y no se aplicaban estos guiños así, que tienen que ver con apelar a las emociones, para generar, ¿no?, en ese alumno esta necesidad de saber más, ¿sí? Este interés, realmente un interés significativo, honesto, ¿no? Bueno, hoy en día disponemos de esas estrategias, la neurociencia, la inteligencia emocional, nos abrieron un camino, ¿sí? Nos allanaron el camino y nos dicen que si nosotros vinculamos los contenidos, ¿sí?, a las emociones de nuestros alumnos, nos aseguramos, primero que nada, mayor atención. Y segundo, que ese contenido que estamos trabajando se guarde en la memoria de largo plazo y no se pierda apenas se van del colegio. Entonces, muchas veces los alumnos no fracasan por falta de capacidad, ¿sí?, sino porque sienten miedo, ¿sí?, tal vez porque hay un profesor ahí un tanto autoritario, frustración, ¿sí?, porque tal vez el nivel académico es ¿no?, el volumen académico es tan grande que los frustra, porque ¿cómo van a hacer para guardar toda esa información? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Qué herramientas de metacognición pueden llegar a aplicar? ¿Sí? Fracasan porque tal vez sienten ansiedad, porque tal vez sienten vergüenza, porque tal vez sienten inseguridad, ¿sí? O desconexión emocional, ¿sí? Porque también eso sucede. Cuando están disociados, los chicos no pueden aprender, ¿sí? Muchas veces tenemos chicos en el aula que están mal, porque están mal por problemas familiares, por problemas sociales y demás, y eso también lo tenemos que tener en cuenta como docentes y como formadores. Si tenemos un niño que está en riesgo, en situación de vulnerabilidad, lo más probable que no pueda aprender y menos pensar sobre su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Bien, la metacognición emocional ayuda a que el alumno pueda preguntarse, por ejemplo, ¿no?, ¿qué siento cuando no entiendo? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son las emociones? ¿Sí? Cuando no entiendo, por ejemplo, un artículo que estoy leyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que siento? ¿Cuál es la primera emoción que viene a mí? ¿Qué hago cuando me equivoco? ¿Sí? Cuando tengo un error, ¿qué es lo que siento? ¿Y cómo me comporto cuando, por ejemplo, me equivoco en una situación problemática, ¿sí? o con un ejercicio de matemática? ¿Qué es lo primero que me pasa en el cuerpo? ¿Qué siento cuando cometo un error? ¿Sí? Empezar como a reflexionar sobre las propias emociones cuando están en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué necesito? ¿Sí? No, ¿cómo reacciono frente a la frustración? No sé si te la leímos o no. ¿Y qué necesito para volver a intentarlo? O sea, ¿cómo hago para renovar esa energía? ¿Sí? Y decir, bueno, voy a volver a intentar. Voy a probar otro camino. Voy a probar otra estrategia, ¿sí? Bien, aquí aparece un cambio enorme, ¿sí? El estudiante deja de definirse por el error y comienza a comprenderse a sí mismo, ¿sí? O sea, ya no es, bueno, soy un queso porque me equivoco siempre, sino empieza a registrar qué es lo que pasa, ¿sí?, ante esas situaciones, cómo se siente, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a ver cómo poder cambiar, ¿sí? Cómo poder aplicar otras herramientas, otras estrategias. Bien, y esto desarrolla, obviamente, resiliencia, lo primero, ¿sí? Poder reponerse en estas cosas pequeñitas, como nosotros decimos siempre, ¿no? Es tan bonito el proceso, sería tan bonito el proceso educativo, porque los chicos de alguna manera, en estas micro situaciones de frustración, ¿no?, que son como, por ejemplo, no sé, cometer un error en matemática, equivocarse, no sé, en la gramática, ¿sí?, al escribir, tener errores de ortografía, tantos errores, ¿no?, que son muy chiquititos primero, los niños de nivel inicial o de primaria, y después se van haciendo cada vez, ¿no?, errores capaz que implican un poquito más de profundidad o mayor desafío, pero si los ejercitamos desde chico, ¿no?, desde realmente estimularlo en nuestros pequeños más pequeños, de que el error es la base fundamental del aprendizaje, lo más probable que ellos desarrollen la resiliencia, ¿sí?, la autoestima sana, porque esto de aceptar de que se van a equivocar y que es parte del aprendizaje y que está buenísimo que suceda, porque en ese momento cuando me estoy equivocando puedo decir, ¡ay! Ya lo agarré, ¿sí? Me cayó la ficha, ya lo aprendí. Tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque hoy en día que vemos que nuestros chicos no pueden
de alguna manera se ahogan en la frustración. Bueno, justamente es porque todo esto no se estuvo trabajando, ¿sí? No solamente, obviamente, no solamente en el colegio, sino también en su crianza, en la familia y demás. Desarrollan empatía, regulación emocional, ¿sí? Autoconfianza. Un alumno emocionalmente consciente aprende mejor porque su cerebro sale del modo defensa, de decir, ay, no me equivoqué, ¿sí? ¿Sí? Y entra en modo aprendizaje. Me equivoqué y aprendí. Mirá qué copado. Bueno, me equivoqué, pero no pasa nada porque ahora ya me lo voy a acordar, ¿sí? Porque justamente lo aprendí en esta situación. Siento que hay una reticencia como generalizada a eso, pero tiene que ver más que nada con salir de nuestra zona de confort, ¿sí? O sea, como docentes y como profesores. Nuestra historia como alumnos es esa, ¿sí? Es más arcaica, es más añeja, es más tradicional, es la que penalizaba el error, ¿no? La que perseguía el error y la que marcaba como con color rojo, ¿no? Al error. Entonces, cuesta sacarnos de encima todos esos años, ¿sí? De esa modalidad de aprendizaje y ser otros formadores para nuestros alumnos. Pero bueno, acá estamos para eso, para empezar de a poquito a dar vuelta a esta situación. Bien, vamos a ver entonces, ya vimos a la metacognición a través de las neurociencias, la vimos a través de la inteligencia emocional y ahora vamos a ver a la metacognición a través de la teoría del apego, ¿sí? Bien. La teoría del apego nos recuerda algo esencial y vital que tiene que ver con los vínculos, ¿sí? Nadie aprende bien si no se siente seguro, ¿sí? Seguridad emocional. Cualquier alumno para poder de alguna manera alcanzar un aprendizaje significativo y honesto necesita seguridad emocional, ¿sí? Si están de alguna manera sintiendo que tiene que sobrevivir a algo, ¿sí? O con un instinto ahí como de supervivencia, ese conocimiento o ese contenido que se está dando, lo más probable es que quede haya olvidado. La seguridad emocional es la base del aprendizaje. Un alumno necesita sentirse visto, ¿sí? Escuchado, validado, aceptado, emocionalmente seguro, ¿sí? Para que esta superficie esté fértil para aprender. ¿Y por qué es tan importante para la metacognición? ¿Sí? Porque reflexionar sobre el propio pensamiento, ¿sí? Sobre lo que me pasa cuando estoy aprendiendo, de alguna manera nos hace vulnerables, ¿sí? Porque es mirarnos en el interior, es mirarnos qué sentimos, cómo nos frustramos, cuánto me molesta equivocarme, cuánto me molesta exponer que me equivoco, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos desnuda, ¿sí? Entonces, en una situación de vulnerabilidad y hablando de criaturas, hablando de pequeños, niños y adolescentes y demás, ellos más que nadie van a necesitar de una figura de apego base segura, estable, que contenga esa situación, porque para ponerles un ejemplo que ilustre, más de una vez nos pasa como profesores, ¿no? Estamos en el aula y tal vez, no sé, yo desde mi rol de profesora de inglés muchas veces cuando genero situaciones, ¿no? De lectura y quiero que todos participen para que todos tengan la oportunidad y todos puedan enriquecerse y brillar, ¿no? Y practicar, porque en la realidad tienen que practicar para ir mejorando y demás. Más de una vez pasa que aquel que lee más o menos y tal vez no tiene una pronunciación como el resto espera, ya es sujeto, ¿no? ¿Sí? Objeto más que nada de cargadas o de burlas y demás. Y bueno, entonces en ese momento es cuando el formador, en este caso la profesora o el profesor, tiene que ser base segura como para dejar las cosas en claro, ¿no? De que estamos todos aprendiendo, que cada uno va a su ritmo, que nos vamos a equivocar y que equivocarnos justamente nos da la capacidad de poder llevar ese rédito y ese aprendizaje a esa memoria de largo plazo. Pero bueno, esa figura de apego tiene que ser muy estable, ¿sí? Ese docente, ese formador tiene que tener las cosas muy en claro para que estas situaciones no dañen a nadie salga herido, ¿sí? En estas situaciones que en grupo son moneda corriente, ¿sí? Por eso hablamos tanto de la seguridad emocional, ¿sí? Esa base de apego que es el docente, en el que el alumno, el estudiante, ya sea de primaria, de secundaria, a nivel inicial o de la universidad, necesita, ¿sí? Apoyarse
para sentirse seguro, ¿sí? Desde que entran al sistema educativo con los 45 días como bebés hasta que terminan, cuando ya están egresando de la facultad, necesitan de esa base segura que de alguna manera esté velando, ¿sí? Porque esta seguridad emocional se garantice, ¿sí? Para que todos puedan aprender. Y que estas situaciones en las que tal vez se pone de manifiesto el error, ¿sí? No sean situaciones para ni burlarse, ni jactarse, ni reírse del otro, sino situaciones donde uno pueda capitalizar y aprender. Bien. Decimos que obviamente es una situación de cierta vulnerabilidad porque tenemos que ahí, ¿no? En el momento en que estamos pensando cómo pensamos o cómo aprendemos, estamos reconociendo errores, estamos admitiendo que tenemos dificultades, ¿sí? Tenemos que de alguna manera expresar emociones también pedir ayuda. ¿Cuántas veces me ha pasado con mis propios hijos de decir, bueno, hay situaciones en las que necesitamos de un otro, ¿no? Para estudiar, para encontrar la manera, ¿no? O la mejor manera como para que los contenidos se guarden en nuestra memoria, tratar de justamente pedir ayuda como para decir, bueno, si por este camino no puedo ir, ¿cuál otro puedo? ¿Sí? ¿Cuál otro puedo poner en práctica para que me dé resultado? Entonces eso de alguna manera, ¿sí? Nos muestra vulnerables. Y para eso ese alumno, ¿sí? Necesita una figura de apego estable. Bien. Esto solo puede ocurrir en contextos donde no haya miedo, obviamente, al juicio, ¿sí? Es la realidad. Un docente que trabaja la metacognición desde el apego, ¿sí? No humilla el error, acompaña procesos, valida las emociones y las frustraciones. Nunca me voy a olvidar, tuve un alumno hace unos años atrás que con cada error, no sé, por poner un ejemplo, cada oración que completaba mal, ¿no? Que vieron que en inglés estamos siempre completando así cositas como para ver si, no sé, sabemos qué verbo tenemos que usar, si en pasado, si en presente, en qué tiempo y demás. Con cada error lloraba y se desbordaba de una manera terrible. Y yo ya, cuando lo aprendí a conocer, ya hasta me quedaba cerquita porque sabía que él necesitaba que yo le diga, no pasa nada. Este es el momento en el que mejor funciona tu cabeza para poder aprender. Y bueno, hasta que nada, llegó a mitad de año y ya lo vivía mucho más relajado. Pero cuán importante el rol, ¿no? Del docente para saber observar estas situaciones, acompañar, sostener y tal vez contarle otra historia a los chicos, porque muchas veces son historias que ellos aprenden en la casa, ¿sí? Con presiones, con expectativas, ¿no? Que ponen sobre ellos los papás, las familias, y que a veces son mochilas muy pesadas de cargar, ¿no? Bien, entonces, un docente que trabaja la metacognición desde el apego, no humilla desde el error, acompaña procesos, valida emociones, fomenta la participación y construye confianza, ¿sí? Yo creo que esta es la base para el aprendizaje para el futuro. Bien, la seguridad afectiva permite que el cerebro explore, se equivoque y aprenda. Bien, creo que hemos llegado al final. Vamos a dejar para otro día porque si no se va a hacer súper largo. Ejemplos para el aula, ¿sí? Lo vamos a ver, si Dios quiere, lo vamos a dejar para la semana que viene. Para un próximo videíto, un próximo encuentro, porque son muchos y está buenísimo tenerlos a mano para incorporarlos en todas las áreas, ¿sí? A veces asociamos este tema de la metacognición con, no sé, la profe de técnicas de estudio y nada más, ¿sí? Y es ella la que se va a encargar de alguna manera de estimular esta capacidad. Pero la realidad es que todos los docentes, todos los formadores, todas las maestras y los profesores tenemos la oportunidad en el aula de ofrecer situaciones para estimular, ¿sí? Esta capacidad que tiene vínculo con el aprender, cómo aprendemos. ¿Sí? Bien, ¿alguna cosita más que tenga para decirles? Creo que no. Bueno, una reflexión final, ¿sí? Educar hoy implica mucho más que preparar alumnos para aprobar exámenes. Sí, muchísimo más. La realidad es que se redobló la apuesta, digo yo, ¿no? En lo que tiene que ver con la educación. Y algo tiene que cambiar.
La educación implica formar personas capaces de conocerse, ¿sí? De pensar críticamente, de gestionar emociones, ¿sí? De aprender de los errores, vincularse sanamente y construir autonomía. Entonces, la realidad es que todos los contenidos, todos los currículums y los programas de estudio y demás, hoy son cotillón, ¿sí? Y son el cotillón que tiene que acompañar estas estrategias, estas herramientas para que nuestros chicos estén preparados para vivir en sociedad, para insertarse laboralmente, ¿sí? Para conocer el mundo y demás. La metacognición no es una actividad extra, es una manera de entender la educación. Porque cuando un alumno aprende a mirar su propio pensamiento, también aprende a mirar su mundo interior. Y la realidad, que eso es lo mejor que nos puede pasar, saber ¿a qué vinimos a este mundo? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión? Todo está vinculado con todo. Y quizá allí esté una de las transformaciones más profundas que la escuela puede ofrecer. No solamente enseñar contenidos, sino ayudar a cada estudiante a descubrir quién es, cómo aprende, ¿sí? Y cómo puede crecer. Bueno, beso grande para todos. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos.